Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Fondos de Inversión y Valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente y ayudar a las personas a lograr los resultados y la vida financiera que desean llevar. Si deseas que revise y te proponga una cartera de fondos, lo haré encantado. Si me envías cómo tienes estructurada tu cartera en el momento actual, te puedo mandar una propuesta de inversión personalizada. Te recuerdo para ello mi email, que es eusgomez@gmail.com. Además, solo por enviarme cómo tienes tu cartera actual y pasarte mi propuesta, te enviaré a tu domicilio un regalo publicitario. Bueno, como siempre empezamos por la responsabilidad y el aviso legal. La actual presentación tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en esta presentación. La publicación de este vídeo es a título personal. Bueno, pues esta semana seguimos con las colaboraciones especiales con gestores. En el día de hoy tengo a Alejandro Muñoz, gestor de Equal. Alejandro, buenos días y muchas gracias por tu tiempo y disponibilidad. Buenos días, Eusebio. Muchísimas gracias a ti por ponerte en contacto conmigo para hablar de los mercados y cómo vemos nuestro fondo. Bueno, que son días que van siendo complicados. Según van pasando los días, cada día los mercados tienen volatilidades más altas. Yo creo que estamos en volatilidades no vistas hasta ahora. Creo que el VIX y demás está en torno del 80% de volatilidad, o sea, algo jamás visto. Uh-huh. Sí, el momento es de absoluto pánico. Nosotros lo que estamos viendo es que no hay contrapartidas ni para comprar ni sobre todo para vender. Para vender, evidentemente, y esto lo que está haciendo es que los precios caigan a plomo y se hayan desvinculado completamente de las valoraciones intrínsecas de las sociedades. Entonces estamos viendo, pues como digo, gente vendiendo con pánico y esto pues de momento no sabemos si hemos visto el suelo o no, pero lo que vemos es mucho miedo, ¿no? Uh-huh. Pues vamos a hablar un poco en concreto más del fondo, de lo que estáis haciendo estos días y demás, que yo creo que siempre para los oyentes es más interesante más que hablar un poco del mercado, que eso, bueno, al final no dejaremos de aportar ruido y poco más. Háblanos un poco de qué es Equal y haznos una breve introducción, aunque ya el año pasado hicimos un podcast de los primeros que hicimos, en concreto en abril del 2019, que lo podéis escuchar, y hablando del fondo, pero bueno, para hacer una breve introducción del fondo. Bueno, Equal es un fondo que montamos José Antonio Arraz y yo hace más de 5 años para invertir en empresas con criterios empresariales, ¿no? Porque lo que nos diferencia, yo creo, más de otros fondos similares, porque fondos de renta variable hay muchísimos, es nuestra experiencia. Tenemos una experiencia más de análisis y de gestión empresarial que de mercado, ¿no? Nosotros, José Antonio, hemos estado trabajando en un fondo de capital riesgo muchos años, donde estaba viendo las inversiones de las compañías desde dentro, y yo estaba en Corporación Financiera Alba y tenía también algún proyecto empresarial donde también veía las inversiones pues desde el consejo y viendo cómo se toman las decisiones, ¿no? Entonces, esto nos da una visión de muy largo plazo en las inversiones y lo que buscamos en nuestras inversiones es precisamente protegernos de momentos de estrés como el actual, ¿no? El resultado de esta forma distinta de invertir, bueno, distinta, un poco con un background un poco diferente, es que tenemos una cartera de compañías que estamos convencidos que resisten cualquier momento de estrés sin ningún problema. Y luego, después de cuando llevamos 3 años trabajando, pues nos llamó Francisco García Baramés, le gustaba la cartera que teníamos y bueno, nos propuso asociarse con nosotros, y es también uno de los socios del proyecto. Entonces, en definitiva, lo que nosotros tenemos es un fondo de acciones seleccionadas con unos criterios de minimizar los riesgos
operativos y financieros, ¿no? Ujú. Fenomenal. Por seguir un poco hablando del fondo, ¿dónde tenéis vuestro patrimonio invertido? Sí, sí, claro, nosotros tenemos todo nuestro dinero invertido en el fondo. Yo creo que no puede ser de otra manera, ¿no? Si estás buscando las mejores inversiones y te dedicas a ello profesionalmente, pues lo normal es que te apetezca tener tu dinero en esas inversiones. Y eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros estamos gestionando nuestro dinero y junto con eso, pues las personas y los copartícipes que se animen a invertir con nosotros. Ujú. Estamos todos en el mismo barco y yo creo que es muy importante, ¿no? Y en ese sentido, en momentos como el actual, en el que pues hay mucho miedo, pues puede resultar fácil decir a la gente, bien, no os preocupéis que vuestro dinero está en buen sitio, pero si no está tu dinero también ahí, pues no tiene mucha validez decirlo, ¿no? Y nosotros estamos invertidos al 100% en el fondo, como digo, y la gente le estamos recomendando que invierta en el fondo, porque pensamos que es una oportunidad única, pero estamos ahí invertidos. Y estamos sufriendo la caída igual que todo el mundo, pero aún así estamos tranquilos y estamos muy cómodos con nuestra cartera. Ujú. Con lo cual, vuestra visión de la situación actual, ¿cómo lo consideráis? ¿Un momento de comprar? ¿Un momento de vender? ¿Cómo lo Yo veis? creo que es un momento de comprar, claramente. No Ujú. sabemos hasta dónde va a caer, es imposible y nadie sabe nunca en ninguna crisis cuándo va a llegar el momento en el que las caídas paran, porque es un momento en el que hay más, deja de haber tanto vendedor y hay más comprador, y eso no lo sabe nadie. Pero lo que sí que pensamos es que las valoraciones de las compañías en las que estamos nosotros son, bueno, extremadamente bajas, ¿no? Es algo que yo, un nivel de valoración que yo no había visto en muchísimo tiempo. Es cierto que el que la gente se quede en casa unas semanas y se paren muchas fábricas y la gente pues no consuma, va a traer como consecuencia una reducción de los resultados en el primer trimestre y quizás en el segundo también. O sea, y eso la gente lo llama recesión. Bueno, pues evidentemente eso va a pasar y el mercado pues eso está reaccionando a esa situación. Lo que pasa es que nosotros pensamos que esto, aunque va a ser una crisis bastante profunda, en cuanto a que la gente no consume, como digo, en un mes, pues eso se va a notar bastante, pero luego creemos que se va a recuperar. Y esto es un poco lo que nos están diciendo las compañías con las que hablamos, que tienen presencia en China y tienen fábricas en China. Lo que nos han contado es que sí, cuando llegó la crisis, cuando empezó la crisis a principios de año, sus fábricas tuvieron que parar y la demanda cayó a plomo. Pero después de esta situación, cuando se recuperó un poco la normalidad, ha sido bastante rápida la vuelta al trabajo y la situación se está normalizando. Entonces, pues eso nos da esperanzas de que en Europa y en Estados Unidos, si en Estados Unidos llega al mismo nivel de paro que en Europa, pero yo creo que sí, pues que cuando las cosas pasen, todo se va a recuperar, ¿no? Ujú. Entonces, lo que es muy importante, Eusebio, es que en la cartera en la que inviertes sea una cartera que vaya a aguantar todas las tensiones que puedan ocurrir a lo largo de este tiempo, ¿no? Y eso es precisamente lo que hemos hecho, lo que hemos intentado construir a lo largo de 5 años, José Antonio y yo, en la cartera de Equam. Una cartera en la que podamos tener nuestro dinero y que en un momento de estrés como el actual, todo, si nos entra algo de dinero, porque por nuestro sueldo, por la razón que sea, podamos invertirlo también en esa cartera con total comodidad. Y entonces ahí están los criterios de selección de acciones que estuvimos comentándolos el otro día, pero si quieres podemos repetirlo, que es, nuestros criterios de acciones están diseñados para minimizar el riesgo precisamente en situaciones como la actual, ¿no? Ujú. Entonces, sí, 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 no, sí. comenta, comenta. Sí, te comento lo que nosotros hacemos para buscar inversiones es aplicar unos criterios que minimizan el riesgo de pérdida permanente. La pérdida permanente es una situación en la que, como la actual, por ejemplo, hay una crisis
Y no solo caen los precios de las acciones, que los precios pueden bajar y subir, eso es normal, sino que además hay a veces situaciones de estrés en los que las compañías pues no pueden vender o no pueden hacer frente a sus deudas y entonces tienen una situación de crédito, un problema y quiebran o tienen que hacer una ampliación de capital, ¿no? Entonces, cuando tienes que pedir más dinero a los accionistas, en una situación como la actual, lo que te exigen a cambio es brutal, es una dilución enorme y eso es lo que hay que evitar a toda costa. Entonces, nuestra cartera está pensada precisamente para evitar esto, para que cuando llegue una situación en la que, pues como ahora, que no puedes vender, tengas el pulmón suficiente para aguantar el tiempo que haga falta sin quebrar, ¿no? Entonces, nuestros criterios son, en primer lugar, buscar negocios que tengan unos ingresos estables y recurrentes que puedan proteger en cualquier situación. Ese es uno de nuestros criterios, ¿no? La estabilidad y predictibilidad de los ingresos. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos nuestra primera posición, es una empresa que tiene contadores eléctricos en el Reino Unido y los alquila a las empresas de comercialización, las comercializadoras eléctricas. Entonces, este negocio, bueno, parece un poco oscuro, pero realmente es un negocio buenísimo. Es un negocio en el que tú sabes que en los próximos 15 años la gente va a estar pagándote el alquiler de los contadores sin ninguna duda, porque lo paga el consumidor final. Si el consumidor final quiere tener electricidad, tiene que pagar el contador, que es un precio, pues como te puedes imaginar, muy pequeño de la factura eléctrica, ¿no? Y lo tiene que pagar porque está en la factura. Entonces, claro, esta compañía, cuando ha llegado a esta crisis, pues ha subido más de un 30%, porque la gente sabe que esta compañía no va a quebrar y va a seguir generando sus flujos de caja sin ningún problema. O, por ejemplo, nuestra empresa de colegios en Suecia, que es una empresa que tiene colegios y que los paga el Estado. Es como parecido a los concertados, pero no es igual. Es un colegio puramente privado, pero simplemente se paga con un cheque escolar que da el gobierno a las familias, ¿no? Entonces, igualmente, pues hemos hablado con la compañía y nos han confirmado que se siguen pagando, se van a seguir pagando estos cheques escolares durante el tiempo de la crisis y con lo cual no van a tener ningún problema en seguir cobrando y dando clases a los niños, aunque sea online, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco para ejemplificar qué es lo que buscamos y qué es lo que entendemos por ingresos recurrentes, ¿no? Que nos protegen de la crisis. Por supuesto, no todas nuestras empresas son igual de predecibles, son igual de sólidas, pero esto es uno de los rasgos que buscamos, ¿no? Y yo diría que el 80% de nuestra cartera tiene este tipo de estructura de ingresos. Con lo cual, un inversor puede estar muy tranquilo invirtiendo en situaciones como la actual porque estamos muy seguros de que la grandísima mayoría de las compañías van a seguir generando ingresos durante la crisis sin problema. Y luego a esto le añadimos otro criterio de minimización de riesgos, que es el criterio del balance, ¿no? No queremos compañías que tengan mucha deuda, porque incluso las compañías anteriores que te he comentado, de colegios y de los contadores de electricidad, pero bueno, tenemos de todo. Tenemos una empresa, por ejemplo, que guarda cajas de documentación y cobra 3 libras al año por guardar las cajas. Las cajas siguen ahí y hay que seguir pagando por ellas, ¿no? Porque son los testamentos de los clientes, de un despacho de abogados o la información médica de un hospital. Entonces, esto, aún así, aunque sean ingresos muy sólidos, puede haber momentos en los que caiga un poco el resultado. Eso es normal en una crisis. Entonces, si las compañías están muy endeudadas, esa caída de resultados puede hacer que tengan problemas para pagarle al banco. Y eso es lo que genera una situación de crédito, que es lo que queremos evitar a toda costa, porque ahí es donde se pierde dinero de verdad. Si el banco te exige que le pagues y no te refinancia, y nadie te refinancia en ese momento porque hay una crisis, pues tienes que pedir dinero a los accionistas con unas condiciones terribles, ¿no? Entonces, nuestro segundo criterio es precisamente que las compañías tengan poca deuda. Entonces, tenemos la mayoría de nuestras empresas, 1,5 veces deuda de EBITDA, como mucho. Alguna tenemos con algo más, pero la mayoría tiene un nivel de endeudamiento muy bajo.
o incluso una posición de caja neta, ¿no? Entonces, bueno, pues los dos criterios unidos, una estabilidad y predictibilidad de los ingresos muy fuerte y un balance sólido, pues lo que nos hacen es estar seguros de que nuestras empresas van a superar esta crisis sin ningún problema y cuando todo vuelva a la normalidad, pues volverán a subir. Y subirán, y desde estos momentos, desde estos niveles, subirán con, no sé si rápido, pero subirán mucho, porque están a una valoración de verdad muy barata, muy barata. La empresa que nos comentas de contadores en el Reino Unido es Smart Meeting. Es Smart Metering Vale, System, vale. sí. Sí, esa Perfecto. es nuestra primera posición. Y bueno, la razón por la que ha subido estas últimas semanas es que ha anunciado la venta de una parte de sus contadores a un fondo justo pues hace el viernes pasado o el anterior. Ya perdí un poco la referencia del tiempo, pero con esta crisis. Pero entonces anunció una operación en la que vendía una pequeña parte de sus contadores a un fondo y a una valoración de 16 veces y media ventas, ¿no? Entonces, claro, esto es una valoración enorme, pero nosotros nos gusta explicar esto como ejemplo de lo que pasa en el mercado, ¿no? El valor real de las empresas, medido por una persona que se para a analizar los números, a analizar los contratos, no tiene nada que ver con el valor que reflejan los mercados. Y lo estamos viendo ahora. Entonces, SMS es un buen ejemplo porque en medio de un pánico en el que el mercado le estaba dando un valor de 4 euros por acción o menos de 4 euros por acción, la gente estaba vendiendo en modo pánico, no había compradores y el precio no para de bajar. A la vez, hay una operación privada de una persona que se sienta a ver los contratos y se sienta a ver los números y está dispuesta a pagar pues el equivalente a 9 euros, a 9 libras por acción. O sea, mucho más del doble de lo que estaba cotizando en ese momento. Y claro, la cotización lo reflejó. Y creemos que este es el caso de muchas de las empresas, o te diría la gran mayoría de las empresas que tenemos en la cartera, ¿no? Si llegara un inversor privado, un inversor que no invierte, me refiero a diferencia de los fondos de renta variable como el nuestro, un inversor que compra una empresa entera y se la queda. Si llega un inversor así, nuestras empresas valdrían mucho más del doble de la mayoría, ¿no? Y SMS pues, nos gusta que haya pasado esto porque es un ejemplo práctico de lo que de verdad, de lo que estamos diciendo, ¿no? La empresa de colegios, pues lo mismo. O sea, sí, ahora mismo que ha caído menos que el mercado, pero si llegara un inversor y se la quisiera comprar, tendría que pagar pues prácticamente el doble de lo que vale ahora, ¿no? En alguna ocasión, ya no recuerdo si ha sido a ti o a tu compañero José Antonio, también habéis hablado y habéis hecho la tesis de inversión de una compañía curiosa y muy, digamos, fuera del radar del mercado, que son una empresa que hace hueveras para huevos. ¿Nos puedes Sí, Brodrene. Sí, explícanos un poco si la tesis, más que Bro, nada porque es una Bro, empresa diferente al resto, poco conocida y la tesis es, bueno, yo creo que sí, un poco sí. alejada de lo que es el consumo en un momento dado que puede haber ahora, que al final la gente siempre va a consumir Sí, huevos. mira, Brodrene es otro buen ejemplo de lo que nos gusta, ¿no? Es una empresa que hace los paquetes para llevar los huevos de las granjas a las grandes superficies, ¿no? Los paquetes de cartón. Ellos solo utilizan papel reciclado, cartón, de muy alta calidad. Entonces, esto es un negocio, claro, a diferencia de Smart Metering o de la empresa de colegios, aquí nadie les garantiza durante 10 años que vayan a vender unos volúmenes y a unos precios. Eso no, la garantía y estabilidad de ingresos no viene por ahí. Viene porque es un mercado con una estructura en la que hay muy pocos jugadores. En Europa del Norte hay una finlandesa que es Huhtamäki y están ellos. Luego, en cada país pues hay algún player local, Somoza en España, pero no es un mercado con muchísimos jugadores donde se hagan unas guerras de precios horribles. Hay competencia, pero
bueno, es una competencia que es razonable, ¿no? Entonces, los precios son relativamente estables, ¿no? Y a la vez, en los volúmenes, pues también lo son, porque la gente necesita comer y los huevos se producen en granjas y se consumen en ciudades. Entonces hay que llevarlos a las ciudades y esto hay una estabilidad muy grande en el consumo de este tipo de huevos y de alimentos, ¿no? Entonces, es verdad que ahora la crisis pues, puede hacer que temporalmente haya menos ventas, eh, pero lo que nos parece es que, vamos, esto tiene una capacidad para generar ingresos estable probada, ¿no? Bueno, y la realidad es que ahora mismo, pues no están viendo hemos hablado con ellos hace un par de días y no están teniendo ningún problema. Al revés, pues hay una demanda grande de productos alimenticios y ellos pues han visto hasta ahora la demanda pues igual que siempre, ¿no? Y los problemas que podrían tener pues de logística y de acceso al papel reciclado y de precios del papel reciclado y de personal, pues hasta ahora tampoco los están teniendo, ¿no? Con lo cual no vemos ningún problema para que esta compañía siga generando ingresos, ¿no? Tiene también una deuda muy acotada. Entonces, otra buena noticia que nos llegó con Brodrene estos días es que presentan resultados récord, con crecimiento de ventas y con mejora de márgenes, y están tan convencidos de que le está bien que en medio de la crisis han decidido subir el dividendo y aplicar un programa de inversiones para aumentar capacidad en Estados Unidos y en Brasil, ¿no? Que son países en los que tienen una posición bastante fuerte y donde pueden ganar dinero con más facilidad, ¿no? Entonces, pues un caso más, ¿no? Una empresa que opera en un pequeño nicho que lo controla junto con otro jugador, los precios son relativamente estables, los volúmenes son muy estables y, entonces, bueno, pues tenemos una gran predictibilidad de sus ingresos y que le está yendo bien y que en medio de la crisis pues anuncia subidas de dividendo y aumento de inversiones, no están retrayéndose. Seguimos. Y sí. una pregunta. Desde el punto de vista estrictamente empresarial, como si el fondo fuese de private equity, que es lo que hacéis antiguamente, ¿cómo ves los beneficios de las empresas de la cartera que tenéis de aquí a 5 años? Bueno, nosotros los vemos, es difícil de decir, pero porque hay una gran variedad de compañías, pero nosotros estamos buscando compañías que no sean de crecimiento, ¿vale? Pero sin embargo, la gran mayoría de nuestras empresas están mejorando sus beneficios, ¿no? Porque, bueno, hay una serie de cosas que están pasando que nos animan también a invertir en renta variable y es la digitalización que se está produciendo a nivel empresarial en los últimos años es impresionante. Está habiendo una auténtica revolución tecnológica que a las personas pues, que no están metidas en el mundo empresarial, ojo, incluso ellos las podemos percibir, porque es que son los móviles, es la tecnología que está en nuestras casas, pero en las empresas está pasando también y está pasando de una manera muy fuerte, ¿no? Y se están reduciendo los costes y se está haciendo todo mucho más eficiente. Entonces, eso en muchas de nuestras empresas está contribuyendo a una mejora de los resultados. Y luego, otra cosa que es importante en nuestra cartera es que buscamos este tipo de estructuras de mercado con oligopolísticas, ¿no? O con pocos jugadores. Y eso lo que permite a una empresa que está en una situación así, siempre que la competencia entre los 2 o 3 jugadores que haya sea razonable, es aprovecharse de los crecimientos del mercado con precios estables, ¿no? Y eso pues lo estamos viendo en muchos casos, ¿no? Entonces, bueno, no sé, te diría que casi el 80% de nuestra cartera son compañías que están en esta situación. Y ahí lo que vemos es estabilidad en los ingresos, o sea, estabilidad y un ligero crecimiento. No sé, pondría el caso de Prosegur Cash, que todo el mundo la conoce, ¿no?
Prosegur Cash su cotización ha pasado de 3 euros a 0,8 ayer, me parece que estaba. O sea, ha caído de una manera brutal, pero sus beneficios que presentó hace poco han pasado el EBITDA de 340 a 377, 380. O sea, el EBITDA está creciendo a un ritmo bastante bueno. Y entonces uno se pregunta, ¿pero esto por qué está pasando? O sea, ¿qué pasa en el mercado para que una empresa que presenta estos crecimientos caiga un 70%? O sea, no tiene ningún sentido. Entonces, hablando con Prosegur, pues nos damos cuenta de que están haciendo las cosas bien, que su negocio, para empezar en Latinoamérica, que es la mayor parte de su negocio, no está viendo ese efecto ahora mismo porque es verano allí y el virus en verano parece que no está contagiando. En España sí que han tenido ahora mismo no han tenido ningún problema porque como trabajan en las empresas de distribución de alimentación que están hasta arriba ahora de trabajo, pues bueno, han visto una pequeña caída pero no muy grande. Entonces, vale, cuando pase este pico de miedo, pues volveremos a tener la misma situación de siempre. Y lo que vemos en Prosegur Cash, en este caso, es que pues también están creciendo, están comprando compañías, están reorganizando sus activos y están digitalizando su negocio de manera que son cada vez más eficientes, ¿no? Entonces, bueno, yo te diría que el 80% de nuestra cartera vemos sus ingresos probablemente con una pequeña caída en la primera mitad del año y segundo, a 5 años los vemos creciendo. Y luego el 20% del restante de la cartera son situaciones que nos parecen que están compañías extremadamente baratas, pero que no son tan estables, ¿no? Y aquí pues incluyo, por ejemplo, nuestras inversiones en petróleo o nuestras inversiones en nuestra inversión en Rieter, que es una empresa que hace máquinas para tejer el algodón. Uh-huh. Y en general otras cíclicas, ¿no? Como algunas empresas de barcos. Entonces, bueno, aquí los ingresos no se pueden y los beneficios no se pueden predecir a 5 años porque son negocios muy cíclicos. Uh-huh. Y lo que hemos pensado es que hemos comprado esto en la parte baja del ciclo. Bueno, lo que se ha demostrado es que lo que creíamos que era la parte baja del ciclo en el petróleo, por ejemplo, pues no lo era, porque ahora mismo estamos en una situación que no sé si has comentado en tus podcasts anteriormente, pero una situación pues que es muy difícil, ¿no? Porque entre Arabia Saudí y Rusia se han puesto a hacer una guerra de precios ahora mismo, en una situación en la que el consumo de petróleo está cayendo, porque con la crisis del virus, en China, en febrero, la caída de consumo fue del 36% en China y a nivel mundial fue del 4%. O sea, en el mundo se consumen 100 millones de barriles al día y en febrero se consumieron de media 96. Entonces, esto, pues claro, va a seguir en marzo, o incluso probablemente agravado. Claro, una pequeña variación en un mercado que está bastante ajustado, si la oferta y la demanda están ajustadas y baja la demanda un 4%, pues hay una sobreoferta muy grande. Y el petróleo hay que meterlo en algún sitio, hay que meterlo en barcos, hay que guardarlo o dejar de producir. Pero si no dejas de producir, la gente se lo quiere quitar de encima y el precio se desploma. Si a esa situación en la que ha caído la demanda un 4% le añades que los países de la OPEP y Rusia, en lugar de bajar producción, deciden subir para pelearse entre ellos, pues tienes lo que hemos visto ahora, que es un desplome de precios como no se había visto nunca, yo creo. Y está otra vez el petróleo pues a 30. Hoy está subiendo bastante, pero vamos, está a unos niveles absolutamente mínimos. Y entonces, bueno, pues en ese sentido nos cuesta mucho más predecir los ingresos que van a tener este 20% de la cartera, esa parte de compañías que no son tan estables, nos cuesta muchísimo predecir cómo van a ser esos ingresos en los 5 años. Nosotros hemos invertido porque pensamos que en 5 años tienen que mejorar.
pero es muy difícil saberlo, ¿no? Lo que suele pasar en estas industrias cíclicas es que ahora los precios son tan bajos que nadie quiere invertir. Y si se pasan 2 o 3 años sin invertir en la industria, teniendo en cuenta que además llevamos ya unos años de crisis de petróleo y donde se ha invertido poco, pues va a llegar un momento en el que no va a haber suficiente petróleo. Todo el que tiene capacidad excedente la consume y la demanda, esto es una cosa que es poco intuitiva porque la gente piensa que la demanda de petróleo va a caer, pero la realidad es que, salvo por la crisis del coronavirus, crece todos los años al 1%. Y crece al 1% no por los europeos y los americanos, que tenemos un consumo estable y ligeramente decreciente, sino que el consumo de petróleo crece por Vietnam, China, Indonesia, todos esos países que se están comprando coches, ¿no? Entonces, cuando pase la crisis del coronavirus, volveremos a usar petróleo y se restablecerá el consumo a niveles normales, ¿no? Entonces, llegado a ese punto, pues se recuperarán estas empresas, ¿no? Entonces, como siempre, ¿qué buscamos nosotros en una situación así para asegurarnos que nuestras empresas, cuando llega una crisis como la actual, pueden sobrevivir? Bueno, pues en el caso de estas empresas cíclicas, lo que queremos es que nuestras empresas de petróleo tengan suficiente caja como para aguantar unos años de tormenta como esta, ¿no? Entonces, nuestras dos posiciones, que son TGS en OPEC y Franks International, son empresas que tienen entre un 10 y un 20% de su capitalización en dinero en el banco. Entonces, bueno, pues vale, es posible que sus ingresos empeoren. De hecho, ha pasado en la última crisis del petróleo, que empezó en el año 2014 o 2015, pero llevan 5 años en los que tienen caja y no la han consumido. Han aguantado esa caja. Ahora se agrava un poco la crisis, unos años más, bueno, pues ellos van a seguir aguantando. Porque nosotros no sabemos cuándo se va a recuperar el ciclo, nadie lo sabe, pero lo que sí que sabemos es que estas compañías no van a quebrar, van a aguantar y van a estar ahí esperando la recuperación para cuando llegue, ¿no? En concreto, en estas dos empresas del sector petrolero que probablemente tenéis en cartera, ¿qué estáis haciendo en el momento actual? ¿Manteniendo la posición? ¿Aumentándola? Hemos comprado acciones de TGS y de Frax porque han caído muchísimo. O sea, esto es por eso es tan importante tener una cartera que sabes que no va a quebrar, porque en estos momentos puedes aprovecharte de unos precios que son ridículamente bajos, ¿no? Y hemos estado comprando. O sea, nosotros lo que estamos haciendo estos días es vender aquellas posiciones que han subido o se han mantenido, que algunas hay, no venderlas completamente, sino poco a poco pues ir deshaciendo algo de esa posición y reconvertir esa caja y en algunos casos esas plusvalías en empresas que creemos que son súper sólidas y que han caído a plomo, ¿no? Porque el mercado está, como sabemos todos. Entonces, eso es lo que estamos haciendo y creemos que con esto posicionamos la cartera muy bien para cuando llegue la recuperación, que llegará inevitablemente, llegará. Y nosotros estaremos ahí para coger esa recuperación. ¿Cuántas posiciones tenéis ahora mismo en cartera aproximadamente? Tenemos 40 posiciones. Las 10 primeras tienen un peso desde el 42-43%. Y luego el resto, pues la diferencia, ¿no? Entonces, con esto lo que quiero decir es que es un fondo que está bastante diversificado. 40 empresas es un número que distribuye muy bien los riesgos de la cartera. Tenemos de todo, tenemos empresas que hacen contadores, colegios, servicios de limpieza, tenemos una empresa que tiene petroleros, tenemos una empresa que hace tubos para los coches. Bueno, tenemos absolutamente todo tipo de industrias y esto hace que, bueno, pues en momentos como actuales algunas sufren más y podemos reconvertir el dinero de lo que no ha sufrido en estas que han sufrido más. Vosotros publicáis en anteriores presentaciones el potencial de la cartera. ¿Tenéis calculado
el potencial actual de la cartera ya a estos niveles? Perdón un segundo, que no lo tengo, pero en un momento lo voy a calcular a ver si me funciona. Un segundo. Es que no tengo la hoja abierta y ha caído tanto que el potencial ha subido muchísimo. El último que yo tenía en alguna presentación que os he que mandáis o en algunos de los desayunos que hicisteis, que estuve presente, ya era elevado. O sea, el potencial ahora mismo es súper alto. Pero perdona que te lo voy a mirar porque puede que sea más que duplicar. Pues no, era duplicar cuando lo hice la última vez. O sea que ahora, pues, ¿cuál es triplicar? Porque como sabes es exponencial. Si tú llegas a un objetivo definido, cuanto más bajas, tu revalorización es exponencial. Entonces, vamos a ver. Perdona que tenga este momento. Nada, tranquilo. Yo el último que tenía, según lo vas mirando, lo voy comentando, tenía un valor liquidativo. Yo creo que esto, con lo que ha caído, quizás esté un poco desfasado, de 134 y el potencial de precio objetivo 239. No sé cómo estará el liquidativo ahora, quizás estará en los 100, ¿no? Aproximadamente. Sí, está algo más bajo de los 100, Vale. 92. Vale. Si el potencial sigue siendo aproximado, a lo mejor ha bajado un poquito, claro, porque... El potencial es del 176% ahora. Y a mí siempre me gusta insistir en que, joder, esto es un número subjetivo, ¿no? Porque yo le doy un valor a mi empresa de contadores o de colegios o de petróleo, por seguro, y es un valor subjetivo. Entonces, esto es respecto a, claro, un 176% del valor que yo he dado a mis inversiones. Pero, por ejemplo, en el caso de Smart Metering, que ha hecho esta operación hace una semana, se ha puesto de manifiesto que la valoración que nosotros decíamos es la que ha pagado el fondo que ha entrado ahí, ¿no? Entonces, de verdad estoy convencido de que las valoraciones que estamos aplicando son valoraciones pues muy estándar, unos múltiplos muy estándar, oye, 10 veces EBIT, 6% de free cash flow yield, y son perfectamente conseguibles. O sea, que no es un número que nos hayamos inventado, ¿no? Es un número muy trabajado y que además en el pasado, como ya llevamos más de 5 años invirtiendo, en estos 5 años tenemos más de 50 casos en los que se ha llegado a nuestros precios objetivos y hemos vendido. Tenemos 4 casos en los que nos hemos equivocado y hemos vendido antes de llegar al precio objetivo. Y luego nos hemos equivocado y que probablemente no iban a llegar al precio objetivo, esos 4. Y luego tenemos otros 3 casos que vendimos antes de llegar al precio objetivo, pero que después han llegado, que son Abertis, Vopak y National Express. Son 3 compañías que vendimos antes de llegar al precio objetivo porque vimos mejores oportunidades, pero que Abertis ya recordáis que hubo una OPA sobre la compañía y se llegó a nuestro precio objetivo. Entonces, de verdad que este potencial, que estamos seguros de que antes o después se va a conseguir, pero bueno, hay que tener paciencia, lógicamente. Esto no va a pasar en un año, va a pasar en más tiempo. Pero lo que sí que pienso de verdad es que es un momento muy bueno para invertir ahora, muy bueno. O sea, la crisis va a ser profunda, pero espero que no será muy larga y cuando se recupere las cosas pues, volverán a la normalidad. Sin embargo, los precios que hay hoy día en el mercado son precios que no hemos visto en muchos casos en 20 años. O sea, el IBEX estoy hablando del IBEX sin dividendos, pero está a niveles de mínimos de hace 20 años. O sea, la crisis de 2012, donde el euro iba a desaparecer, la crisis del año 2002, 2003, pues ahí se llegaron a niveles de 5.800 y está a 6.400. Entonces, estamos a unos niveles de precio que son oportunidades únicas para invertir. Y estoy convencido que es así. Y yo invito a la gente a que poco a poco vaya entrando en renta variable el que tenga liquidez, porque el dinero que se invierte ahora es un dinero que va a generar buenos retornos. Aunque por el camino a lo mejor, pues ya digo, mientras salgan los resultados del primer trimestre que van a ser malísimos, pues no sabemos cómo va a reaccionar el mercado, no sabemos si el mercado ya va a decir, esto estaba descontado y subirá,
o dirá, bueno, esto es peor de lo que pensábamos y bajará más, no lo sé. Pero lo que sí que estoy convencido es que con una visión de 3, 5 años es un momento excepcional para invertir. Fíjate, comentabas en términos de IBEX, la cotización, es verdad que está al mismo precio que hace 10, incluso 20 años, pero también hay que recordar que muchas empresas del IBEX ganan mucho más dinero ahora que lo que ganaban incluso hace 10 y hace 20 años, con lo cual, quiero decir, la cotización está todavía mucho más barata porque son mejores empresas, en muchos casos tienen mejor posición de caja, están mucho más internacionalizadas que lo han estado nunca, con lo cual están, en teoría, en mejor Totalmente de posición, acuerdo. ¿sabes? O sea, en asumir que, bueno, que si los precios de las empresas son los mismos, pensar que en estos 20 años, desde que se creó Internet, básicamente, estamos hablando del año 2001-2002, desde que Internet empezó a funcionar bien, que no se ha creado valor en España, es que yo no me lo creo. Entonces, de verdad creo que es una oportunidad muy buena. Hay valores muy afectados por la crisis, que son empresas líderes, bueno, y hay a valores que no están afectados por la crisis y que han sufrido un castigo enorme también. ¿Qué nivel, ¿Qué nivel de liquidez actual tenéis en el fondo? Nosotros ahora mismo no tenemos prácticamente liquidez. O sea, estamos invertidos al 100%. Antes de que empezara esta crisis, encontrábamos muy buenas oportunidades. Ahora con la crisis, bueno, pues la verdad es que es una pena porque al no tener liquidez, pues no las podemos aprovechar igual, pero yo siempre digo que estar invertido al 100% tiene sus ventajas, ¿no? Porque en momentos como actual uno se lamenta de no tener caja y de poder invertirla barata, ¿no? Pero cuando tienes caja, hay unas decisiones que son difíciles, es cuando la gastas. Y a la gente le cuesta mucho eso, porque como ve que, como lo decíamos antes, uno va viendo que caen los precios, invierte y al día siguiente eso que invirtió ayer vale un 10% menos. Entonces la gente se queda bloqueada. Y lo que yo he visto que me ha pasado a mí hace tiempo y en el pasado, antes de tener el fondo, es que cuando tienes caja, en estos momentos, muchas veces no la inviertes y se te escapa la oportunidad. Entonces, nosotros lo que preferimos es tener una diversificación de compañías suficiente y calidad y ciclo que nos permite aprovechar a posteriori lo que ha subido, venderlo y cambiarlo por lo que ha bajado. Entonces, en este caso nos ha pasado que a lo largo de esta crisis tenemos 5 o 6 compañías que tienen un peso, pues a lo mejor del 20% de la cartera, que o no han caído o han subido o lo que han caído ha sido muy poco, muchísimo menos que el mercado. Y podemos utilizar, eso es mejor que haber tenido caja, porque en algunos casos han subido. Entonces podemos vender eso y comprar cosas que están cayendo muchísimo. Y bueno, pues nosotros gestionamos así el fondo y yo creo que es acertado, ¿no? Fenomenal. Pues por mi parte yo creo que es todo. Hemos dado un repaso al fondo, ha quedado claro tu postura, sobre todo desde el punto de vista de que es un momento especial para comprar. Siempre decimos que nunca sabemos si será el mejor, porque es lo que hablamos. Hoy compras y mañana baja otro poco, pero con una perspectiva de empresarial que como hay que hacer estas cosas y a largo plazo, pues probablemente dentro de X tiempo, no sabemos cuándo, repasaremos este podcast y probablemente el oyente dirá, joder, qué buena inversión fue 2020 con la crisis del coronavirus, haber comprado, que al final es un poco lo de siempre. Yo tengo muchos clientes que ahora mismo me dicen, joder, bueno, ahora no, pero hace 2 años o año y medio dicen, qué buena oportunidad era en la crisis de Lehman haber comprado. No compraron, claro. Qué buena oportunidad es cuando el día que el Brexit cayó el IBEX un 10%, haber comprado. Qué buena oportunidad fue la crisis del euro, ya no digo haber comprado renta variable española, sino haber comprado bonos del Estado español al 6-7%. Entonces, siempre lo vemos con perspectiva, pero luego muchas veces en los momentos que hay que comprar, pues muchas veces el exceso de información que tenemos nos contagia y nos hace tomar peores decisiones. Sí. El miedo nos bloquea. Yo siempre, lo que hacemos nosotros y lo que digo a la gente que creo que hay que hacer
es poco a poco ir en estas situaciones comprando. No hacerlo todo en un día, pero poco a poco decisiones que a lo mejor son más fáciles porque es una cantidad pequeña, pero de forma constante ir entrando, ¿no? Y eso al final, pues no sabes cuándo es el mínimo, nadie lo sabe, pero si vas comprando poco a poco en momentos como el actual y todas las semanas compras un poco, pues al final sí que vas a conseguir un precio medio que no es el mínimo, seguro que no es el mínimo, porque es medio, pero es un precio que va a estar bastante bien. La resistencia psicológica, ¿no? de invertir en momentos de pánico, pues se puede vencer así, con pequeñas inversiones todas las semanas. Fenomenal. Vamos, es una... Bueno, pues Eusebio, muchísimas gracias. Espero que haya sido útil para la gente que nos escucha y yo encantado de repetir y de atender a quien quiera más detalle. Fenomenal. Alejandro, pues nada, muchas gracias por tu tiempo, por tu disponibilidad, sobre todo en estos días tan complejos y de tanta volatilidad en mercado. Y nada, agradecerte tu tiempo. Fenomenal, muchísimas Bueno, gracias, Eusebio. pues nada, voy a despedir el programa, como siempre. Para cualquier consulta o comentario sobre este podcast, puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco me des un like en YouTube y un me gusta en iVoox. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.